Hola, soy Máximo Kuman. Este es un video para la recuperación del parcelito de mediciones y errores. Y bueno, en este video voy a intentar hacer un resumen de lo que vimos en clase. Y nada, voy a acortarlo en tres partes este video. La primera voy a hablar de mediciones, la segunda voy a hablar de redondeo y la tercera voy a hablar de la utilización del calibre. Así que bueno, arranquemos. Bueno, para empezar, ¿qué es medir? ¿Qué es medir? Esta pregunta es muy fácil de contestar. Medir es acotar un valor en un intervalo que tiene un máximo, un mínimo y un máximo, ¿no? Bueno, hay dos tipos de mediciones. Están las mediciones directas, que son las que hacemos en el día a día, que no sé, agarramos una regla, medimos algo y el valor que nos da ese instrumento es el que tomamos y es el con el que nos quedamos. Y están las mediciones indirectas, que usando el valor son un poco más complejas y se calculan con fórmulas, usando el valor de las mediciones directas, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos para medir? Una cosa antes. Las mediciones pueden haber errores. ¿Qué son los errores? Bueno, un error es una falla y ¿por qué se producen? Porque, porque no hay un instrumento que pueda dar un valor real y asertivo. Siempre como que se aproxima al valor. O sea, siempre que medimos como que nos aproximamos al valor real, pero nunca llegamos. Bueno, ¿cómo llegamos a un valor lo más aproximado posible? Tenemos que tener eh, dos valores. Estoy diciendo mucho valor, disculpa. Pero bueno, tenemos que tener dos valores. El valor representativo y el error absoluto. ¿Cómo llegamos a estos dos valores? Bueno, con un par de formulitas que ahora, bueno, voy a poner acá en pantalla. Sí, bueno, acá las ven. Y nada, con esas fórmulas podemos llegar a esos valores. Bueno, pasamos a la parte de redondeo. Redondeo. ¿Cómo hacemos el redondeo? Bueno, es muy simple. Primero tenemos que tener los dos resultados del error absoluto y del valor representativo, ¿no? Y principalmente tenemos que usar el valor del error absoluto. El resultado del error absoluto. Bueno, supongamos que el error absoluto nos dio 42,97, ponele, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en el primer número, que es 4, en el más, como dijo el profesor, en el más representativo o el que más afectaba al número. No me acuerdo, algo así dijo el profe. Pero bueno. Em, y nada, posicionarnos ahí y fijarnos el segundo número. Si el segundo número es mayor que 5 o menor que 5, dependiendo si es mayor o menor, vamos a redondear o vamos a ponerle que en ese caso, en el de 42, el 2 es menor a 5. Entonces vamos a poner que el valor va a ser 40, ¿no? Y vamos a redondear en 40 y hasta ahí. Si es mayor a 5 ese 2, eh, o sea, ponerle que es 46, bueno, vamos a redondear a 50. ¿Qué pasa ahora? Eh, con ese resultado, que nos va a dar 40, bueno, como son dos números, y son, es decimal ese número, supongamos que el valor representativo nos dio 5422. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a posicionar en el decimal de ese 5422. O sea, si nos dio 40, que es un número decimal, nos vamos a posicionar en el 22 de ese 5422. Porque es el
son dos números. Si acá nos dio 100, nos vamos a posicionar no sé, en el número del 100, en el tercer número, a partir de la coma. Bueno, nos posicionamos ahí y nos fijamos el otro número, como es 4322, creo que dije 5422. Como es 22, bueno, nos posicionamos en el 2, nos fijamos en el otro 2, es menor a 5, entonces redondeamos 5420. Entonces nos queda 5420 más menos 40. Y ahí redondeamos. Bueno, ese es el redondeo. Y ahora pasamos con la medición del calibre. Bueno, ¿cómo usamos el calibre? Acá tengo un modelo en 2D movible del calibre. Bueno, ¿cómo lo usamos? Muy sencillo. Colocamos acá, en este caso un cilindro, que fue lo que quisimos medir en clase, ¿no? Lo colocamos entre estos dos dientecitos. Esto se llama nonio, ¿no? Y bueno, ajustamos el nonio eh, al cilindro. Bueno, supongamos que ahí nos dio que se ajustó bien el cilindro. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Depende cómo nos dé el cilindro, nos vamos a fijar en qué rayita quedó. Bueno, acá quedó entre entre el 1 milímetro y no coincide el 0 este del nonio con este 1 milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que fijarnos en qué liñita de estas coincide. Mejor, ¿no? Está más recta. Acá podemos hacer un zoom. Metemos un zoom y nos fijamos. Bueno, 1 no coincide el 0. Entonces vamos a la otra. No coincide, no coincide, no coincide, no coincide. No, 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 no. Y bueno, acá casi coincide y acá coincide perfecto. Acá tampoco no coincide tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 10 milímetros, ¿no? Para hacerlo más específico, podemos poner 10 milímetros. Y ponemos el número que nos dio y le sumamos 5. Bueno, esto es 0, esto es 0,5, esto es 1, esto es 1,5. Y bueno, como nos dio 5 y nos dio acá 5,5. Entonces ponemos 10,55. Y bueno, esa es la forma de utilizar el calibre.